Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Fire and Ice. ¿De quién? De Revlon. Aquí la tengo, me la recomendó una suscriptora, ya ha llegado tiempo, hace mucho que me lo dijo y yo digo, venga, vamos. Y toca hablar un poco de Revlon, que de hecho es la primera de Revlon que tengo. Porque no me había animado tampoco, había estado viendo los precios y dije, bueno, voy a esperarme a ver si tal, y aquí está, súper mega económica, y este está aquí, Fire and Ice, Revlon. Venga, voy a abrirla, voy a dejarme la tontería, que lo que interesa es abrirla. Lleva aquí como una pestañita para facilitar el sacar la botella, que aquí está. Botella de 50 mililitros que voy a atizarme y enseguida voy a aplicar por aquí y voy a aplicar por allá. Huele muy bien, ¿eh? Huele súper rico. Venga, aproximación, que toca ver la cosita de cerca. ¡Guau! ¡Qué bien huele! Esta es la caja de Fire and Ice. Ya estáis viendo que es de Revlon, 50 mililitros aquí en la parte inferior y 1.7 onzas. La parte trasera nos ponen unas leyendas contándonos la historieta sobre la que es el concepto del perfume. Bueno, no es un perfume, es un agua de colonia. Y pues voy a pasar a enseñaros, esta es la pestañita que os he dicho que lleva para facilitar la apertura de la caja. La disposición interna es así, lleva como una especie de bisagrita, la estáis viendo, en la solapa de cierre, y esta es la caja tal cual por dentro. Botella de Fire and Ice, pues bueno, es como muy en espiral. A mí me simula mucho a una fruta. Esto es plástico, un plástico que está muy bien trabajado, es ligerito, no tiene peso, pero es muy agradable al tacto. Bien, tenemos aquí lo que es la disposición, todo el vaporizador como de costumbre siempre se le pone todo al revés. Esta es la botella y el vaporizador que funciona tal que así. Fragancia creada por Guy Bourdin en el año 1994. Yo esto sí que lo englobaría, no tanto... A ver, pudiera ser un floral blanco, pero es que a mí me tira muchísimo hacia la fruta. Es que es sumamente espectacular. Entonces, es como muy fruta, especiada, así que lleva flores blancas, pero es un concepto distinto. Pero bueno, para aclarar todo esto un poco más y no lanzar spoiler, notas de salida. Flor de azar del naranjo, naranja y osmanto oloroso, es decir, olivo oloroso, la flor del olivo oloroso o su molécula. Orquídea, magnolia, nardo y narciso, notas de corazón, con un fondo de maderas, almizcle, ámbar e incienso. Bien, la consideración que tengo que hacer es que me da olor frutal y estoy cuasi convencido de que ese olor me viene de la mano del osmanto. Sí, porque es un concepto que a pesar de que pueda llevar todas las flores blancas que lleva, cuando te lo aplicas lleva rasgos cosméticos muy de Revlon, de verdad, es que es espectacular. Es que esta esencia hay que ponerle un templo porque es soberbia. Pero dentro de todo eso tiene un rasgo frutal. Y ese rasgo frutal, estoy convencido, ya lo he dicho, me estoy repitiendo, pero es que es verdad, es que es el análisis que estoy haciendo de todo esto. Que sí, mucha flor blanca, están los nardos, pero es que de verdad, el global, el conjunto, queda súper frutícola, queda muy de rollo melocotón con rosa, es como muy... un concepto muy Lancôme, sí, es que es muy así, es un concepto muy de maquillaje, muy cosmético y da ese toque Tresor. Sí, es que es... Tresor huele a melocotón, a mí me huele muchísimo a melocotón, pero es que aquí es un rollo frutícola sin llevar o no llevando frutas, entre comillas, porque seguro que lleva alguna fruta, estoy convencido que lleva alguna molécula con extracto, un extracto de fruta, porque el concepto es sumamente frutícola. Este de proyección 2 metros, luego se acorta pero se queda como una campeona ahí aguantando 1 metro, metro y medio y no se va a ir, o sea, y luego lo bonito que tiene también es que aguanta un montonazo de horas, es que aguanta muchísimo, supera las 8 horas con creces. Yo creo que esto debería de estar muchísimo más comercializado, por lo menos aquí en España yo no lo veo tanto en perfumerías, es que no lo veo, y me encantaría verlo porque es que es un gustazo, yo puedo considerarla un clásico que debería de estar presente, muy presente en las perfumerías. Pero claro, a lo mejor pues por competencias de precios y de posicionamiento no interesa que esté, pero es que de verdad es que es una esencia sumamente redonda.
Y los 50 mililitros cuestan unos 8 euros, 10 euros. O sea, que es que vais mirando y encontráis la mejor oferta. Merece la pena, o sea, pocas cosas os puedo decir, no tal. Pero es que últimamente, salvo unas cuantas que ya os digo, andaros con ojo, probar antes, pero es que el concepto de esta Revlon es que es muy chulo, es muy bonito y tiene ese rasgo que la hace enorme, inmensa. Es que es así. Es que te viste, tiene intención nocturna, sirve por la mañana, por la tarde, por la noche, para ir a cenar, para ir al campo, para, yo qué sé, para lo que sea, para lo que os dé la gana, de verdad. Pero tiene intención nocturna y es bonito porque es súper versátil. Te lo puedes aplicar cuando quieras. ¡Guau! Es que tela marinera de lo bien que huele. A ver, había leído cosas sobre ella, pero no había tenido la oportunidad de testarla. Entonces, que no le quiero dar más vueltas, que merece la pena de todas. Todas, no lo penséis mucho si encontráis un súper ofertón. No os lo penséis mucho si os gustan los florales blancos, con ese rasgo frutícola. Claro, también lleva naranja y lleva flor de azahar de naranjo, que sigue siendo una flor blanca, pero al llevar la naranja, pues ya forma parte del frutícola. Pero de verdad que es muy chulo el concepto y viste un montón. Y no es la típica esencia de inicio que pudiéramos decir que es iniciática porque puede servir para una niña o alguien que empieza a iniciarse en el mundo del perfume. No, esto es para una señora y viste un montonazo. Señoras, señores, encantado de haberos presentado esta Revlon Fire and Ice y nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.